Muy buenos días para todos. Vamos a aprovechar este espacio sincrónico para seguir revisando nuestras actividades relativas al curso. Vamos a seguir dándole paso al tema de la producción porcícola sobre la siguiente premisa. Estuvimos viendo cuál es el origen del cerdo, estuvimos viendo cómo el cerdo ha tenido un proceso de evolución relacionado con su condición y con los criterios de selección que hemos utilizado. Estuvimos revisando también cómo algunas razas de cerdos chinos muy antiguas todavía se preservan y habíamos empezado a determinar y estamos determinando algunas condiciones ideales para poder establecer cuáles son las metas que estamos buscando nosotros con la porcicultura. En ese sentido, es importante que nosotros resaltemos que la porcicultura en este momento estaba atravesando por grandes avances tecnológicos y también tener en cuenta que esos criterios de selección pues colaboran mucho con la definición actual de lo que para nosotros se constituye como porcicultura en este momento. Entonces, habíamos quedado tal vez eh, revisando cuáles eran los criterios para seleccionar hembras con estructura para ser reproductoras y ya entramos pues en toda la revisión que está relacionada con el esquema de producción porcina. ¿Cuál es la condición de producción porcina que actualmente tenemos en el país? ¿Cuáles son los modelos que a nosotros nos sirven? Y sobre los modelos, pues también poder establecer finalmente cuáles son las razas con las que nosotros pudiéramos hacer un manejo de la actividad en este momento en el país. Entonces, en términos de producción porcina, vamos a buscar aquí el indicador. En términos de producción porcina, nosotros tenemos claramente definido para el funcionamiento, para el funcionamiento del modelo productivo colombiano, fundamentalmente tres grandes tipos de granjas en este momento, o de modelos productivos porcinos. El primero, el que está relacionado con reproducir reproductores, así suena redundante. Hay muchos esfuerzos genéticos por generar criterios de selección y esos esfuerzos genéticos han permitido establecer toda una ruta que permite de granjas de reproductores obtener reproductores para volverse el modelo y ser la estructura, si se quiere, piramidal para poder establecer todo un ciclo de producción. Tenemos también las granjas que se han venido especializando en la producción de lechones de estetos, es decir, son todas aquellas granjas en las cuales hay presencia de reproductores, machos o hembras, o de programas de inseminación artificial que más adelante vamos a ver, y en los que la finalidad de la granja es establecer todo un criterio que permita seleccionar los mejores animales para llevarlos al proceso de ceba y finalización. Y tenemos algunas granjas que se han especializado en todo el proceso. Es decir, son granjas que hacen todo el ciclo productivo y se esmeran por hacer todo el ciclo productivo en el sentido de tener desde las reproductoras hasta las condiciones de los animales que van para el ejercicio de alimentación o de sacrificio previo antes de que llegue al consumidor final. En ese sentido, pues es importante que nosotros entendamos que en nuestro país hemos venido mejorando algunas condiciones relativas al modelo de producción porcino. Sin embargo, pues es preciso que también tengamos en cuenta que esa condición de mejora, pues también requiere que las explotaciones porcinas se clasifiquen según los grupos o subgrupos, de acuerdo con las mismas condiciones en las que nosotros tendremos. Entonces, en este punto, yo debo tener claro que para tener buenos resultados yo necesito tener buenos reproductores. Es decir, eh, yo tengo que tener unas granjas en las cuales el ejercicio de mejoramiento genético realmente genere una disyunción. Y esa disyunción me permita tener intensidad en selección, precisión de la selección, variación genética entre los genotipos e intervalo de generaciones. En ese punto,
Cuando yo obtengo animales de las granjas de reproductoras y los llevo a lo que se denominan granjas de multiplicación, yo empiezo a tener claro que esas granjas se dedican eh, a tener razas o líneas con un estándar racial o lineal aprobado oficialmente por los productores, en los que hay todo un ejercicio fundamental de obtener, de manera muy clara, animales que nos permitan obtener, en el caso de reproducción para reproductores, hembras con las mejores condiciones para ser hembras reproductoras. En ese sentido, pues es importante que se establezca también que en esos programas donde hay granjas de multiplicación, yo tengo, por supuesto, todas unas condiciones que me permiten establecer las mismas condiciones que yo requiero dependiendo el esquema que yo le quiero dar al mejoramiento genético. Y en ese sentido, yo debo partir de la premisa muy, pero muy clara de entender las capacidades productivas. Y esas capacidades productivas me van a generar a mí también una tipología relacionada con esa opción de mejorar las condiciones de producción, en las cuales yo pensaría que en primera medida tendríamos las explotaciones industriales, en las que nos estamos dedicando exclusivamente a levantar y cebar cerdos y obviamente estamos dedicados a la comercialización de ese producto final que voy a obtener. Eh, esa capacidad productiva para estas granjas va a permitir que yo pueda tener unos tamaños de acuerdo con la función o la capacidad productiva y de alojamiento que se permita tener. Nosotros aquí en el país hemos visto cómo el tema del funcionamiento porcícola ha venido ganando impacto a nivel nacional. En este momento siguen siendo importantísimos para el renglón pecuario y para el Producto Interno Pecuario Nacional la producción de aves, fundamentalmente pollo de engorde, pollo de engorde seguido por aves de posturas. En segundo renglón, en términos de PIB nacional pecuario, seguimos teniendo los bovinos y en el tercer renglón tenemos los cerdos, que están posicionándose de manera positiva en algunos espacios que habían quedado abiertos entre aves y bovinos y siguen siendo una alternativa en términos de producción. Sin embargo, ya cuando nos bajamos al departamento de Boyacá, según los datos que reporta el DAN en su última encuesta nacional agropecuaria, nosotros en el departamento respecto de los porcinos estamos aportando tan solo el 1% de la producción nacional, lo que sugiere que tenemos más o menos el 4,7 de los predios que oficialmente están inscritos o censados para ese año en el país con capacidad productiva. Es decir, estamos apenas, según lo que dice el DAN en el 2014, con algo así como unos 8.897 predios inscritos para producir cerdos. Cuando nosotros contrastamos la producción porcina, por ejemplo, con los 122.000 predios que tienen los bovinos o con los 13.000 predios que tenemos en ovinos, pero con un 24% en ovinos de capacidad productiva nacional, pues nos damos cuenta que las vocaciones se van orientando hacia la necesidad y hacia la condición que tenemos nosotros aquí en el país. Entonces, pudiéramos suponer, por ejemplo, que si queremos clasificar esas granjas nacionales, no las tendríamos que clasificar por la intensidad del mejoramiento genético, sino clasificarlas por el tamaño con el cual estemos trabajando. Entonces pensaría uno que una granja de pequeño tamaño es una que está entre 6 a 50 reproductoras, ¿cierto? Que pudiera tener un máximo en este país de unos 300 o 350 animales. Una granja de mediano tamaño, pensaríamos nosotros que es una granja que tiene en este momento la capacidad de tener de unas 51 a 200 reproductoras y que máximo anual pudiera tener unos entre 1.500 o 2.000 cerdos en proceso de ciclo completo para llevarlos a finalización y que una granja ya con un esquema industrial, con ganas de empezar a generar una presión sobre el mercado en términos de flujo, volúmenes, posicionamientos y condiciones
de postura y de la definición del mismo precio, pues estaría rondando entre los 200 hasta los 750 reproductoras o más, que es lo que nosotros, por supuesto, conocemos que está pasando con grandes empresas como por ejemplo el tema este de la Facenda en los Llanos Orientales. Aquí pues empieza uno a entender cómo está la dinámica y cómo está el funcionamiento del ejercicio en términos de qué tanto podemos nosotros ir creciendo como productores y cuál es la opción que nos va a permitir tener esa diferenciación en términos del crecimiento para poder ser productores de mayor envergadura. Eh, en este punto, pues también es importante recalcar lo siguiente, es que si bien nosotros hemos venido ganando en representatividad de la cadena porcina, pues también hemos tenido que seguir superando todo un ejercicio relacionado con la baja legalidad de los predios, con los procesos que están relacionados con, infortunadamente, el crecimiento tecnológico, que como ustedes se han dado cuenta desde la semana pasada, no es que el dólar esté más caro, sino es que nuestro peso cada día está más devaluado. El problema no es el dólar, a nosotros nos han vendido la idea que el problema es el dólar, pero el problema no es el dólar. El problema es una segmentación y un empobrecimiento del peso colombiano frente a las monedas extranjeras. Y entonces ya se da uno cuenta que todos los ejercicios respecto de la producción porcina nacional pues empiezan fundamentalmente a verse golpeados con el acceso a nueva tecnología y carecer de tecnología de punta con bajos índices tecnológicos para mejorar los renglones de producción, obviamente hacen que el producto suba de precio por mayor presión de la mano de obra para atención de las porcícolas y ese precio que se sube en costos de producción finalmente se termina cargando al consumidor final. Nosotros tenemos que establecer, digamos que previo a este ejercicio de selección de los machos, tendríamos nosotros que establecer cómo el mejoramiento genético sí es un factor importante que delimita positivamente el ejercicio productivo. Y es que si usted coge, por ejemplo, el departamento de Antioquia, si usted coge, por ejemplo, todo lo que es Risaralda, Quindío, Caldas y Valle del Cauca, que son como los departamentos en donde mayor cantidad de producción tenemos nosotros a nivel nacional, nos damos cuenta que ya hay unos criterios muy profundos en esas granjas y en esas zonas para el funcionamiento de la porcicultura. Y podemos encontrar, y se puede establecer muy claramente, cómo un poco más, por ejemplo, del 35% de la producción nacional está concentrada en el departamento de Antioquia. Podemos ver también cómo en la región occidental, donde tendríamos Risaralda, Quindío y el Valle del Cauca, y si quieren coloquen ahí departamentos como Risaralda y el mismo Caldas, pues tenemos nosotros más o menos el 25, digamos que 25-26% de la producción nacional. Algunas cifras dicen que está por encima del 28% de la producción en esas granjas. Y tendríamos nosotros en lo que se denominaría región central, donde estamos nosotros cerca del 22%. Si ustedes suman el 35% de Antioquia y el 28% de Occidente, tenemos más del 50% de la producción centralizada en esos departamentos, en los que, por fortuna para ellos, la presión sobre el entorno en términos de unidades productivas ha permitido que se generen las mejores condiciones relativas a el mejoramiento genético, relativas a la selección o alta selección de animales para el ejercicio productivo, lo que redunda, por supuesto, en una mejora en los esquemas de ganancia de los animales. Hay que tener claro que este mejoramiento genético hay que tomarlo como un punto independiente del proceso de funcionamiento de la producción porcina. Por eso lo vamos a ver como un tema independiente mucho más adelante. Ahora vamos a adentrarnos en lo que está relacionado, perdón,
con la dinámica de selección de los reproductores, tanto los machos como las hembras, y la relación obviamente que debemos nosotros tener entre ellos mismos. Necesitamos que los machos sean machos muy bien estructurados desde sus formas masculinas, que no tengan defectos como lo vimos anteriormente, que no estén arqueados, que no estén con los jamones pobres, sino que tengan una condición que nos permita establecer desde lo fenotípico, que son animales que tienen una alta condición productiva. Las hembras, importantísimo, lo vimos en el último día que tuvimos presentación, que las hembras tengan un desarrollo mamario acorde con las condiciones que tienen ellas, porque van a ser animales que van a tener un alto estándar de producción de leche. Eh, los estudios han demostrado que las hembras porcinas, cuando están en pico de producción de leche, están llegando casi entre los 45 a los 50 litros de leche al día. Y entonces cuando usted ve esas máquinas de producir leche, ¿cierto? Y cuando usted les coloca forma de cerdita y cuando usted coloca la glándula mamaria dentro de la cerdita, visualiza usted 14 lechoncitos, cada lechoncito con su pezón, inmediatamente se da uno cuenta de la importancia que tiene el balance de la glándula mamaria para el funcionamiento de la producción. Y es importante, por supuesto, que tanto en machos como en hembras, nosotros tengamos muy presente lo que vimos anteriormente, que son los cuerpos largos, los jamones redondeados, que tengamos una condición en la que los animales se paren de buena forma, unos aplomos correctos como los que ustedes aprendieron a diferenciar en su curso de zootecnia, que nos permita, por supuesto, también pensar que un animal no va a tener problemas en locomoción, no va a tener problemas en búsqueda de alimentos y que en el caso del macho, el macho no va a tener inconvenientes para hacer todo el proceso reproductivo tal cual lo necesita y poder generar para nosotros dividendos económicos. ¿Cómo selecciono yo un macho? Desde el fenotipo. Lo primero que yo necesito es establecer que el ritmo de crecimiento del cerdo, que quiero que sea reproductor, me permita llegar a un peso vivo mínimo de 100 kilogramos a los 150 días, habiendo revisado testículos, prepucios, que no tenga presentación de pezones supernumerarios. Los machos también tienen lo que se denominan tetillas, ver que los tengan simétricos, que no tengan inconvenientes. Debo yo hacer pruebas para medir la grasa, ¿cierto? Para esto se compran unos equipos que miden el área del ojo del lomo y me permiten medir la grasa, y estos indicadores de grasa los paso yo a unas tablas para poder hacer toda una construcción y toda la predicción de construcción junto con peso al nacimiento, peso al destete, conversión alimenticia, de qué tan bueno o tan potente va a ser ese macho transmitiendo esta condición absolutamente deseable, y es tener menos de 2.5 centímetros de grasa dorsal, y buscar que la conversión alimenticia esté muy balanceada, y que al menos, estamos hablando de un criterio muy poco clásico ya, y es que al menos por cada 3 kilogramos de alimento, yo esté obteniendo un kilogramo un kilogramo de músculo en estructura y en forma de crecimiento armonioso. La cosa no es que el cerdito se coma los 3 kilos y me los convierta en grasa, en tocino. La situación es que yo quiero que el cerdito se coma esos 3 kilogramos, pero me los convierta en músculo aprovechable. Y eso realmente es una condición muy particular. Entonces, aquí hay una cosa interesante, y es que imagínense que a mediados de los 90, nosotros hablábamos de conversiones alimenticias como la que estamos viendo aquí, de 3 kilogramos. Y hemos venido haciendo todo un proceso de selección que en animales élite, no estoy hablando de todos los animales, sino en animales élite, ya nos están permitiendo estar pisando casi los 2
17 kilogramos de alimento por kilogramo de alimento transformado en forma de carne magra para utilizar. Eso en cerdos con planes de alimentación súper rigurosos, porque nosotros tenemos la realidad de la cual les he venido hablando en días anteriores, y es que nosotros estamos teniendo cerdos que tienen conversiones alimenticias muy, pero muy por encima, ¿cierto? De los 3,36 casi hasta los 4 kilogramos, y que por supuesto están relacionados, entre otras cosas, con el consumo, perdón, con el consumo de dietas no balanceadas y con desbalances por mala utilización de sus productos alternativos alimenticios. Entonces, más o menos la cosa como está así. Yo pretendería que tendríamos que tener una conversión alimenticia más o menos hacia el día 49, cercana al 1,33, 1,33 kilogramos de alimento por cada kilogramo de cerdo producido. Estaríamos pisando un óptimo biológico para el caso de Colombia, a los 150 días, que tendríamos cerdos más o menos de 100 kilogramos, de un 3,36, que se aleja mucho del indicador que se está buscando, y es tener conversiones alimenticias cercanas, más o menos, al 2,47, 2,77. Y aquí ya aparece toda una ruta muy, pero muy interesante, y es la ruta de poder establecer una verdadera conversión alimenticia desde el proceso de selección misma del lechoncito. Entonces, una cosa es seleccionar el lechoncito por su condición de fenotipo, y a esa condición de fenotipo irle sumando cifras y análisis para poder establecer conversiones deseables como las que les acabo de mencionar. En las hembras, como yo no necesito que la hembra se me engrase, estaríamos hablando que yo necesito que la hembra tenga una conversión alimenticia muy similar a la del macho, ligeramente inferior, en unos 0,3 o 0,4 puntos, pero con una cosa muy particular, y es que la selección de las hembras, ojalá identifiquen las hijas de las mejores madres respecto de conformación corporal, fertilidad y capacidad o habilidad materna. En ese punto es vital el proceso de toma de datos. No podemos seguir nosotros perpetuando la selección solamente en el fenotipo. De nada serviría, por ejemplo, que los señores que les gusta criar equinos de alta competencia, llamémoslos de andares finos colombianos, paso fino colombiano, de troche galope, trotón galopero, el que usted quiera. De nada serviría que ellos seleccionen caballos muy bonitos por su estructura si no son capaces de mostrar el andar para el cual fue seleccionado el animal. Lo mismo pasa con los cerdos. De nada me sirve seleccionar hembras supremamente vistosas desde el fenotipo si tengo inconvenientes con el proceso productivo de estas hembras. De nada me sirve tener la mejor cerdita con los pezones simétricos, con la vulva en la inclinación adecuada, sin defectos en los jamones, si la hembra es incapaz de parir más de 5 lechones por parte. En ese punto, yo tengo que tomar una decisión rigurosa, triste si se quiere, y es que tengo que invitar a esa cerda a un proceso de sacrificio. No puedo mantenerla, ¿cierto? Porque me está generando una condición hereditaria para sus hijas, y va a ser la baja fertilidad. No me sirve tampoco seleccionar hembras que provengan de líneas en las que yo ya haya identificado deficientes procesos en términos de estructuración, taras genéticas, ¿cierto? Defectos genéticos, por ejemplo, en hernias umbilicales, machos con retención de testículos, criptórquidos, machos con problemas visuales. No me sirve ese tipo de reproductora. Y yo tengo que ser muy consciente, y aquí es una de las cosas que también he conversado algunas veces con ustedes, y es que el sitio de selección de los animales que van a ser reproductores no puede ser una plaza de abasto. No puedo yo irme para Sogamoso, madrugar a las 5 de la mañana, esperar que lleguen los camiones que vienen llenos de lechoncitos y pretender o presumir
que en ese camión que viene lleno de lechoncitos que están listos para engordarse, voy a encontrar o voy yo a seleccionar el lechón que me sirve para que sea reproductor o reproductor. Esta es una cosa importantísima en la que yo no puedo seguir fallando. Cuando yo tengo claro el concepto del fenotipo, cuando yo al fenotipo le puedo poner datos y puedo establecer el funcionamiento del sistema productivo soportado en datos, yo puedo empezar a mm, indagar, estudiar y empezar a entender el tema relacionado con el cruzamiento. Insisto, si tenemos inconvenientes con cerdos que desde el fenotipo tienen inconvenientes, no espere que la generación que usted está seleccionando vaya a tener las mejores condiciones en términos de el proceso reproductivo como tal. Ah, es que el cerdo monta bien la cerda, no hay ningún problema. No tiene problemas mecánicos para la cópula, pero hay inconvenientes cuando la cópula está relacionada con problemas en el proceso productivo. Ahí no me sirve que el cerdo sea un artista para copular, porque las crías que el cerdo me está generando son crías que van a tener inconvenientes para su proceso productivo. Necesito que el cerdo sea absolutamente fino en el proceso de la cópula, como absolutamente fino debe ser toda su estructura relacionada con el funcionamiento del individuo en términos de producción. Y en este punto, yo pensaría que debiera tener yo como toda una estructura que me permita establecer fundamentalmente cómo va a funcionar el ejercicio productivo. Y es que ese ejercicio productivo me debe permitir a mí una cosa fundamental y es establecer ese crecimiento constante del cerdo que va a ser soporte del negocio. O sea, ¿cómo construyo yo las tablas de ganancia de peso? ¿Cómo construyo yo los indicadores de eficiencia productiva? En ese punto, yo tengo que gastar muchísimo tiempo y, si se quiere, dinero para que el cerdo me funcione como una máquina. Y ahí sí empiezo yo a pensar en el cruzamiento. Ahí sí defino yo cuáles son las condiciones ideales para poder establecer ese cruzamiento. Y en ese sentido, ya empiezo yo a establecer si voy a trabajar con una raza pura, es decir, voy a cruzar animales que vienen de un proceso de selección riguroso, que nunca se han cruzado con otra raza, o si por el contrario, para poder encontrar las condiciones que requiero yo de establecer dentro de mi sistema productivo, voy a hacerlo con animales que me estén demostrando, por ejemplo, todo el proceso relacionado con el ejercicio de buscar el vigor híbrido. Ese proceso de vigor híbrido me permitirá a mí fundamentalmente llegar a establecer unas condiciones productivas en las que busco las bondades de la raza, en las que busco las condiciones particulares que me genera cada individuo para poder establecer los mejores indicadores en términos de ganancia y de condición de estructura productiva como yo la estoy buscando. Entonces, ¿cómo va la cosa aquí? Pues la cosa ya toma un tinte más interesante. Si yo voy a trabajar con el vigor híbrido, si yo voy a procurar generar unas condiciones de ganancia de peso ideales, voy a encontrar yo, ¿cierto? En este momento en el mercado, la conjunción de razas puras que se han venido seleccionando por sus condiciones positivas y la generación, por supuesto, de unas condiciones muy, pero muy particulares, pensando en que ese vigor híbrido se me manifiesta en forma de ganancia de peso. ¿Cómo está la cosa? Aquí yo ya tengo que definir claramente el proceso en términos de el funcionamiento de la raza del cerdo. Y yo tendría que escoger la raza de cerdo o del cerdo con el que yo quiero trabajar
sobre la condición productiva que el mercado me está pidiendo. Ojo con esto, estas razas que les estoy mostrando a manera de, de ilustración son razas que tienen acervo en algunos países del mundo donde los subproductos grasos del cerdo todavía tienen aceptación. Muchas de estas eh, razas nosotros no las tenemos en el país y tan solo las traigo a colación para que veamos cómo la selección de la raza o la selección de la línea o la selección de la estirpe me permiten definir también el rumbo del negocio. Entonces la raza Berkshire es una raza que acumulaba o que acumula porque todavía existe en Europa y en algunas partes de China. Es una raza que acumula muchísima grasa. Es una raza que se utilizó durante mucho tiempo como una raza que permitía generar altísimos depósitos de grasa que se utilizaban, entre otras cosas, como combustibles. Entonces, toda esa grasa del peritoneo, del retroperitoneo, toda esa grasa que estaba envolviendo las vísceras abdominales, se utilizaba para hacer velas, para hacer los cebos, para ayudar a prender las estufas y hacer todo el proceso de cocción. ¿Sí? En este momento ya es una raza que por los hábitos de consumo, por el tema de la vida saludable que estamos manejando, no se está utilizando tanta, existe todavía en otras partes del mundo y nosotros ya por supuesto pues tenemos muy claro que queremos conversión alimenticia hacia carne magra. Esta raza la tenemos en el país, es la Duroc Jersey, es una raza primero pigmentada, es una raza que no sufre tanto en el trópico bajo colombiano. Los cerdos que tienen baja pigmentación en algunas zonas del trópico bajo colombiano, aún y en presencia de una muy buena estructura en términos de cobertura o de techos o tejados, como ustedes lo quieran llamar, son cerdos que se defienden muy bien porque su pigmentación hace que no sufran tanto de procesos dermatológicos. Muchas de las razas que nosotros denominamos no pigmentadas, donde teníamos el Landras, Yorkshire, coloquemos el Large White, esas razas alcanzan a hacer procesos relacionados con dermatitis por contacto y alcanzan algunas incluso a generar desarrollos de melanomas, es decir, algún tipo de cáncer de piel producto de la radiación solar. Cuando al país llegaron los primeros Duroc Jersey, lo que se hizo fundamentalmente fue buscar contrarrestar un poco el efecto del sol en trópico bajo, y obviamente en trópico alto también tenemos ese efecto, pero llegaron muchas importaciones y de muy buena calidad de Duroc Jersey que venían importados desde Canadá. Cuando yo estaba estudiando en la Universidad del Tolima, tuve la oportunidad de conocer cerdos importados de Canadá con unas condiciones fenotípicas excepcionales, unos cerdos absolutamente largos, rectos, profundos, de unos jamones excepcionales, sin ser jamones con doble bipartición de los músculos propios del jamón, pero cuando usted los veía, y cuando usted los veía, por ejemplo, en camas profundas, de eso vamos a hablar en instalaciones, pero para adelantarme un poco, una cama profunda es una estrategia para propender por la mejora del bienestar animal del cerdo, en el que el cerdo no se mantiene sobre un piso duro, sino que se mantiene sobre una estructura en la que el cerdo pueda mantener su condición de ser cerdo, donde el cerdo pueda osar, es decir, buscar debajo de la tierra, mantenerse refrigerado. Recuerden ustedes que los cerdos no tienen glándulas sudoríparas y necesitan disipar mucha de su pérdida de temperatura, y eso lo vimos tal vez cuando estuvimos hablando del bienestar porcino. Necesitan disipar mucha de esa temperatura que tienen en exceso a través de procesos como la convección y la misma transpiración. Entonces veíamos nosotros estos cerdos por allá hace unos 20 y tantos años ya, veíamos estos cerdos recién llegados de Canadá, muy felices con el clima de Cartago, acondicionados en el sentido de que rápidamente cogieron digamos que la estructura del alimento que tenía la región en ese punto y se llevaron a camas profundas donde había tejas translúcidas y los cerdos siguieron manteniendo un muy buen desempeño.
Entonces, esa estructura, ¿cierto? De tener la piel blanca, pero sus pelos de color rojo oscuro, permite, entre otras cosas, que no generen lesiones en la piel que algunas veces terminan convirtiéndose en serios problemas para el porcicultor. También hay que resaltar de esta raza, que es una raza que se ha utilizado mucho para cruzamientos, pensando en esa rusticidad que ofrece esa estructura pigmentada. Y entonces se han utilizado para cruzarlos, por ejemplo, con Pietran, que es otra de las razas que provienen del Landras antiguo. Entonces se utiliza mucho para el cruzamiento con Pietran. Funciona muy bien porque se pigmentan muy bien los cruces, que usualmente dan para sacrificio tanto machos como hembras. Entonces también dan esa rusticidad. Les había mostrado yo también hace un par de clases que las razas autóctonas nuestras también tienen esa bondad, y es que son pigmentadas en términos de su piel, de su pelo, perdón, y eso les permite ser mucho más resistentes a las condiciones muy duras que tenemos nosotros en el trópico para animales introducidos. La raza Landras es una raza clásica en producción porcina, es una raza que se ha venido utilizando desde hace mucho tiempo en países fundamentalmente del centro de Europa. Digamos que tiene un origen muy preciso y de mucho uso en países como Alemania y algo de los Países Bajos fundamentalmente, en los que es el pilar fundamental del sistema productivo allá. No, casi no se utilizan esos países para cruzamientos porque en las condiciones que ellos tienen funciona muy bien. No sufre por aplomos en esas condiciones. Ya les digo qué pasa aquí con nosotros. No sufren por procesos de pigmentación. Sin embargo, cuando las traen aquí al trópico, alcanza a haber un estrés por radiación y por temperatura, y el Landras a veces hace una tendencia, una leve pero visible tendencia cuando se analizan muchos datos, a tener una curva de crecimiento un poco más baja de la proyección que se hace para el crecimiento normal de un cerdo. Entonces, con la raza Landras hay una cosa muy interesante, y es que se hizo un proceso de selección buscando animales que tengan una mayor rusticidad, y en ese proceso de selección, de buscar las mejores condiciones, se llegó también a establecer, por ejemplo, cómo algunos animales estaban mostrando con particularidad una doble presentación, y no es una doble presentación, sino es una opción bifurcada de los músculos propios de la pierna. Estamos hablando fundamentalmente del semimembranoso y del semitendinoso, que da la sensación que el animal tuviera un doble jamón. Y entonces ya ha venido un proceso de selección muy, muy juicioso, y en este momento tiene mucho auge en el país el uso de Landras, y se está trabajando también un Landras doble jamón, que no es que genéticamente, y en eso también quiero que tengamos claridad, no es que genéticamente se haya hecho una inducción para que los animales tengan un músculo de más, sino que producto de buscar animales rústicos se empezó a expresar ese gen que probablemente desde hace muchos miles de años estaba guardado en esa estructura de los cerdos de raza Landras. Y eso permite en este momento que la raza tenga un resurgimiento en la utilización que le estamos haciendo aquí en el país, que se haya corregido un poco con esa rusticidad los problemas que tenía la raza respecto de pigmentación de pezuñas, porque estos cerdos, en condiciones, digamos que de trabajo tradicional, habían tenido muchísimos inconvenientes en términos de aplomos y de locomoción. Por la misma baja pigmentación de las pezuñas, eran animales que se habían visto muy afectados en términos de su locomoción. Se utilizan cruces, insisto, por ejemplo con Pietran y por ejemplo con Landras, para mejorar toda la estructura en términos de reproducción y de rusticidad. Entonces son animales largos, son animales de un color muy, muy interesante. Las orejas son largas y parecen una visera, sin tapar los ojos, y son mucho más resistentes que unos primos en términos de cercanía filogenética, que son los Yorkshire. Los cerdos Yorkshire son propios de la provincia de Yorkshire en Inglaterra, que producto de las guerras de hace muchos años, algunos migraron hacia Europa Central y otros migraron, o Europa Oriental más que Central, perdón,
hacia Europa Oriental y otros se mantuvieron dentro del Reino Unido y permitieron también tener un animal muy bien presentado. Sin embargo, con Yorkshire siempre existió el problema de la presentación en algunos ejemplares de un defecto en el párpado que se denomina un tumor de células escamosas. Y ese tumor de células escamosas generaba inconvenientes porque el animal terminaba haciendo una oclusión total de los párpados y esa oclusión total de los párpados repercutía directamente en que el animal buscara el alimento, en que los machos tuvieran, digamos que toda la estructura visual para poder hacer el proceso de la cópula de manera natural. Entonces, en ese sentido, Yorkshire, ya que estamos aquí conversando de él, es una raza inglesa larga, de muy baja pigmentación y obviamente, pues es una raza que permitió durante muchos años un trabajo estructurado. Eh, de Yorkshire hay que contarles que en este momento en el país hay un par de núcleos que siguen manteniendo animales puros. Sin embargo, ha venido ganando muchísima importancia el trabajo del vigor, lo que les planteaba inicialmente relacionado con el vigor híbrido, y ya esas granjas están empezando a incursionar en todo el manejo de los entrecruzamientos para tener animales de mucho mejor desempeño. Aquí estamos viendo la raza Yorkshire, estamos viendo las condiciones, son unos cerdos largos, como son cerdos que vienen de un clima un poco más fuerte que el que nosotros tenemos, eh, pues tenemos mayor cantidad de vellosidades distribuidas en el cuerpo. Las cerdas son muy robustas, son muy gruesas, porque las utilizaban para defenderse de las condiciones del invierno. Entonces tenemos unas condiciones muy particulares, y es que este cerdo Yorkshire, si ustedes se están dando cuenta en este magnífico macho, eran muy fuertes respecto de su estructura a la cruz, ¿cierto? Con unas paletas muy robustas, que algunas veces no solamente las presentaban los machos, sino que también las presentaban las hembras e iban, perdón, en detrimento del funcionamiento del tren posterior. Yorkshire no es la raza por predilección, perdón, o predilecta para producir jamones. Tiene una muy buena estructura de jamones. Pero frente a las razas, llamémoslas de nueva selección, como Pietran, Pietran doble jamón, Landras doble jamón, pues ya el Yorkshire está presentando algunas condiciones. Uno de los grandes talones de Aquiles que tenía esta raza hace mucho tiempo era la pigmentación de las pezuñas. Y la sigue teniendo y se maneja puro, porque son animales que sufren mucho, ¿cierto? Generan muchos problemas podálicos y son cerdos, en el caso de los reproductores, a los que hay que acostumbrarlos a hacer manejos para hacer corrección de pezuñas, mejorar las condiciones de angulación para que el individuo se pueda manejar de mejor condición en términos de producción. Los cerdos Hampshire son unos cerdos muy juiciosos por lo siguiente. Hacen parte de una línea muy vieja de cerdos que producto de cruzamientos endogámicos, es decir, cruzamientos entre grupos familiares, se ha mantenido en el tiempo. Con esta raza Hampshire, que también es originaria del Reino Unido y que tuvo una expansión gracias a todas esas guerras que hubo antiguas hace mucho tiempo, tuvo una expansión que lo llevó incluso hasta países como la China. Estos cerdos se han mantenido como punta de lanza respecto del tema relativo a la rusticidad. Sin embargo, como todo lo bueno tiene su punto, su talón de Aquiles, uno de sus grandes talones de Aquiles es que las camadas no son numerosas. Entonces las hembras son muy buenas madres, tienen una excelsa habilidad materna, pero las camadas no son numerosas. Y entonces ya cuando usted lo lleva a procesos productivos y cuando usted ya lo pone en términos de balanza de ingresos-costos y por ejemplo lo contrasta
con cerdos como los cerdos Landras, como los cerdos Pietran, usted ya se empieza a dar cuenta pues que obviamente pues muy bonito que sea vigoroso el cerdito, pero usted requiere por supuesto poderlo utilizar de manera un poco más discreta porque no le daría los rendimientos económicos que le darían las otras razas. Eh, Tienen una cosa muy interesante y es que los cuellos son ligeramente más cortos que los cuellos de las otras razas. Y esto supone uno de los grandes retos en medicina porcina cuando se enferman estos cerdos y es el proceso de la intubación. Yo les había contado, y si no les cuento, que existe todavía existen a nivel mundial todavía granjas que se denominan granjas bioseguras en nivel de bioseguridad 3, ¿cierto? Casi como los laboratorios para tratar el virus del coronavirus y el virus del ébola, perdón, en el que se mantienen cerdos pensando en que los cerdos sean donantes de órganos. Yo les conté que nosotros compartimos una condición genética muy homóloga con los cerdos, lo que permite que los cerdos nos puedan donar válvulas cardíacas, que nos puedan donar retinas en algunos casos excepcionales, ¿cierto? Que se puedan utilizar algunas válvulas no solamente cardíacas, sino de las venas, de las grandes venas, para reemplazo en el caso nuestro. Entonces, en esas granjas se trabaja mucho con razas comerciales y se han venido excluyendo algunas razas, como por ejemplo la Hampshire, porque el cuello es muy corto y el proceso de intubación genera muchos inconvenientes. De manera análoga, para que ustedes lo tengan como presente, se presenta el mismo problema que hay con los perros bulldog, entubar los perros bulldog o entubar los perros pug, que son muy corticos de cara, muy corticos de cuello, y el proceso de la intubación es un proceso que es complicado y que requiere no solamente experticia, sino mucho cuidado, porque los animales pueden hacer hipoxias. Estos cerdos, con estos cerdos hubo una, una particularidad, y es que se seleccionaron los de menor talla. Esos de menor talla se llevaron fundamentalmente a procesos de, digamos que de selección de los animales no más brillantes, y sobre los Hampshire hay una línea de Hampshire que es el Hampshire enano, que se ha utilizado, entre otras cosas, para poder establecer como eso que se denominan los mini pig, aun y cuando los cerdos mini pig ya tienen unas razas y unas líneas claramente establecidas. Entonces la raza se utilizó seleccionando los animales de menor talla para poderlo llevar fundamentalmente a procesos de entrecruzamientos y poder generar los cerditos mascota. Obviamente los cerditos mascota, como yo les había comentado, con inconvenientes relativos a problemas de artrosis, a problemas de diabetes, a problemas de fémur, displasias de cadera, de cabeza de fémur, displasias de cadera, y obviamente pues muy simpáticos como animales de compañía, pero con inconvenientes muy, pero muy fuertes respecto de su condición como individuos productivos. Otras razas de cerdos que hay en el mundo. Entonces está, por ejemplo, el Spotted Poland China, ¿cierto? Que es el cerdo moteado chino. Y también el Poland chino como tal, que es el que respecto de su primo en formación, pues ya tiene más o menos hasta en la parte media de sus extremidades, limpia en términos de color la estructura, y ya las pieles, ¿cierto? Tienen otra presentación. Nosotros no hemos tenido estas dos razas en el país. En algún momento se habló que producto de un programa de apoyo que tuvo el Reino Unido, nosotros tuvimos Poland China, pero nunca estuvo claramente definido cómo había estado Poland China funcionando en el entorno. Entonces hay unas condiciones muy, pero muy particulares respecto de esas razas. Como ya tenemos las razas, entonces ya podemos empezar a analizar claramente el tema de obtener el vigor híbrido. Entonces, para el tema del vigor híbrido, vamos a buscar aquí la lupita. Recordamos por su curso de zootecnia que el vigor híbrido es la capacidad que se obtiene de cruzar dos individuos de razas distintas en los que yo busco conjugar en un solo individuo
las mejores condiciones productivas y deseables de las dos razas. En este cruzamiento vamos a cruzar un Duroc y vamos a cruzarlo aquí con un Landras. Una cerda de altísima calidad de Landras. Miren esa fortaleza en glándula mamaria, miren esa línea dorsal. Ni hablemos del reproductor. Miren la armonía de este reproductor, la fortaleza de jamones. La foto también colabora mucho, pero miren la fortaleza de jamones. Miren la estructura de la línea. Miren el ángulo de caída de este macho. Miren este ángulo de caída de este macho que nos da certeza que en sus hijas, si ha sido seleccionado él por este tipo de condiciones, no vamos a tener procesos de distosia en el parto. Miren la hembra también como redondea muy bien los jamones. Entonces yo lo que hago fundamentalmente es que voy a cruzar dos individuos élite y el cruzamiento de esos dos individuos élite me da ya animales con una mixtura que pueden mostrarse pigmentados de distintas formas o que por leyes de Mendel me pueden salir con la misma condición, muy similares en condición de color a la madre o muy similares en condición de color a la del padre. ¿Qué es lo que busco yo fundamentalmente aquí? Lo primero es que se me manifieste la heterosis de forma individual. El vigor híbrido que vimos anteriormente obedece a la explicación técnica de un criterio que se denomina heterosis. Ustedes se acuerdan, por sus clases de zootecnia y por su curso de sistemas pecuarios 1, que por ejemplo, la raza Girolando, desde el punto de vista técnico, corresponde a una heterosis de 5 octavos, 3 octavos. Y en esa heterosis 5 octavos, 3 octavos, yo estoy premiando fundamentalmente una estructura en vigor híbrido que se hace repetible en el tiempo. Si yo cruzo un individuo A puro por un individuo B puro, la primera generación o el primer cruzamiento o del F1 me va a generar individuos en media sangre A, B. Eso lo recuerdan ustedes por el curso de tecnología. Sin embargo, el ejercicio, cuando estoy hablando de heterosis, busca fundamentalmente mantener un criterio clarísimo que ustedes vieron en tecnología o tal vez en zootecnia, y es el de complementariedad. ¿Qué le falta a la raza B que está aportando la raza A? ¿Qué le falta a la raza A que está aportando la raza B? Ese criterio es importantísimo. Y entonces voy a ponerme a manera de ejemplo. Si yo quiero que mis hijos midan más de 1,78, que es lo que yo mido, ¿cierto? Monos, ojiazules, y que ojalá sean dominantes en esa estructura de fenotipo, es decir, que sean mucho más simpáticos que el papá, pues yo debiera buscar una estructura familiar dominante en la mujer que me permita mejorar la altura y mejorar la condición en términos de color de los ojos y de musculatura, si es lo que yo quiero. Para que se cumpla el criterio, perdón, de complementariedad, es necesario tener datos productivos. Sigo con el ejemplo en primera persona. Entonces me voy yo para Alemania y me consigo yo una alemana de esas que salieron ahorita en los Olímpicos, ¿cierto? Eran unas señoras altísimas, eso sí, con unos cuerpos preciosos. Entonces no sé quién, Anita no sé quién, que lanzaba jabalina. Estatura, 1,90. Uy, pucha, la mujer de mi vida, pensé yo. Yo voy a ir para Alemania y eso es la mujer de mi vida y vamos a tener hijos grandes. Pero imagínense que Anita, no sé quién, lanzadora de jabalina de 1,90, la mamá mide 1,60. Y entonces, como no conocía ese dato, cuando vamos a tener el primer hijo, mi mamá mide 1,58, entonces se juntan esas características y los hijos salen midiendo por debajo de la estatura del padre y por debajo de la estatura de la madre. Y ahí es importantísimo el criterio de complementariedad con datos. Todas las condiciones de selección en términos de producción animal que hay en el mundo, ni siquiera es que yo me lo estoy inventando, sino que hay en el mundo, se han tomado sobre la precisa definición del dato. Y cuando existen datos, ¿se acuerdan ustedes de la primera o segunda diapositiva con la que empecé?
empiezo yo a hablar de un proceso de selección, y si yo voy a mejorar condiciones deseables que no tenía con los individuos que originalmente tenía, empiezo a hablar yo de mejoramiento genético. Antes, sencillamente puedo hablar yo de mejoramiento fenotípico, que el perro bulldog se parezca al bulldog. Compré una perrita, hija de un perrito criollo y de una bulldog, entonces para seguir mejorando el fenotipo, compro un perro bulldog o la mando a inseminar con un perro bulldog puro. Ah, pero es que yo quiero que mejore la mordida. Ah, bueno, entonces, ¿dónde están los datos? La complementariedad solamente sirve cuando hay datos. Y eso me permite a mí que la combinación de los caracteres vaya evitando el error. Ustedes se acuerdan por su clase de estadística de lo que se denomina el error estándar, ¿se acuerda? Y el error experimental. Entonces empiezo yo a bajar la condición del error experimental, empiezo yo a mejorar las condiciones, ¿cierto? Evitando el error experimental, y me permite eso que toda esa descendencia de dos razas puras, que es lo que estoy mostrando en esta diapositiva, las pueda yo llevar fundamentalmente a un proceso de sacrificio. Machos y hembras que se obtienen de dos razas puras, en los que prima el vigor híbrido y una condición de heterosis deseable, se deben llevar a sacrificio. A menos que usted, con datos, vaya a hacer un proceso de cría por absorción o vaya a llevar los animales a un proceso que se denomina puro por cruce, que ustedes recuerdan y tienen muy claro por su clase de tecnología pecuaria y de zootecnia. Ese primer cruzamiento me puede dar pie a lo siguiente, y es que yo, busquemos la lupita acá, tengo los mismos ejemplares, los mismos parentales, el macho duro y la cerdita Landras. Aquí tengo la primera generación, F1 o cruzamiento 1. En esta, yo presumo que todos los machos van para sacrificio. Y a las hembras, si quiero darles un golpecito de absorción o mejorar otra condición, pudiera yo, por ejemplo, utilizarles un macho, este es un macho de la raza Pietra, que aquí ya tiene expresado, si ustedes se dan cuenta, aquí esta linecita ya está manifestando lo que se denomina el doble jamón. Entonces puedo yo llevar solo las hembras, ¿cierto? Los machos los castro al tercer día, máximo, las hembras las llevo a proceso de selección y utilizo yo un macho Pietran con doble jamón, ¿cierto? Con muy buena estructura dorsal, con unos lomos claramente dominantes sobre la estructura que tenía, por ejemplo, el abuelo, que será un duro, y eso me permite a mí, primero, tener heterosis individual y materna, porque yo estoy aprovechando esta heterosis vigor híbrido que tiene las hembras, que es este primer cruzamiento, me permite tener el criterio de complementariedad porque sigo llevando datos, y además lo que hago es que combino características deseables del nuevo reproductor. Esto que estamos viendo aquí, esto que les estoy mostrando, sería fundamentalmente lo que en algunos textos de consulta ustedes pueden encontrar como un cruzamiento industrial, en el que tenemos la conjugación de dos o más razas puras, o utilizamos para el cruzamiento industrial, las que se denominan las líneas productivas. Y esas líneas productivas hoy en día están soportadas mucho sobre el Pietran. Entonces se han tomado muchos datos de cerdos Pietran y ya no hablamos de Pietran como raza, sino hablamos de Pietran como línea finalizadora. Entonces, cruce sus cerdas inicialmente como está en el esquema: macho duro por hembra Landras. Y a esas hembritas, para mejorarles los jamones, que es en donde hay, digamos, sobre la premisa, una baja opción de funcionamiento productivo, pues métale un macho finalizador Pietran que le mejore los lomos y que le mejore el depósito de grasa dorsal. Y aquí yo empiezo a combinar las características deseables. Ahora, yo tengo que tener claro lo siguiente. Tengo el macho y aquí tengo la hembra para el cruzamiento terminal con dos razas. Este producto final, digamos que lo estoy obteniendo en
4.5, 5.5 meses, dependiendo del esquema de nutrición. Es decir, con los 2 o 3 primeros partos yo ya empiezo a ver por lo menos una estructura de equilibrio en términos de ingresos, ¿cierto? Respecto de los costos de producción. Asumamos que tenemos un mercado perfecto en el que no tenemos problemas con el dólar. Sin embargo, cuando yo meto un macho más para hacer un cruzamiento de 3 razas o industrial, pues yo la cosa no la voy a encontrar en el tercer parto, sino me voy a alargar para ver los resultados tal vez hasta el quinto o séptimo parto de todo este esquema de cruzamiento. No de la hembra, sino del esquema de cruzamiento como tal. Y ahí es donde yo tengo que echar números. Bueno, no vamos a vender las crías de Landras por el, ¿por el qué? Por el duro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ah, bueno, lo que vamos a hacer y nos la vamos a jugar es por meter un macho piedra para tener un producto diferenciado. ¿Quién me define a mí o qué me definiría a mí ese producto diferenciado? Pues ¿en dónde está la respuesta? Sencillo. La respuesta, perdón, la respuesta está en el mercado. Venga, yo necesito que su merced me regale cerdos largos, profundos. Sí, me toca, me toca meter otro cerdo, ¿sí? El mercado me está pidiendo cerdos que vengan livianos, que no tengan tanta finalización en jamones. Ah, listo. Me voy por el cruzamiento terminal con 2 razas. Pero es el mercado el que me define a mí qué es lo que necesito. Y aquí me devuelvo un poco a cosas que pues, son transversales a nuestros cursos y es la formación suya, de ustedes, perdón, como administradores de empresas agropecuarias y es cómo estudio yo el mercado. ¿Cómo establezco yo que ese mercado finalmente quiere cerdos de un solo cruzamiento o de 2 cruzamientos? Pues tengo que bajarme a todos los procesos y todas las estructuras propias de lo que se denomina mercadotecnia que ustedes en detalle ven. Entonces tengo que averiguar qué quiere el consumidor, cómo lo quiere y una cosa importante es el precio. Y aquí viene el problema que estamos atravesando ahorita, valga la propaganda. ¿Cómo estamos fijando los precios? Nosotros, si vemos ahorita el tema de la producción pecuaria nacional, y si lo juntamos con el tema social que venimos atravesando y todo eso, ustedes se han dado cuenta, los que ayudan a hacer mercado en la casa, los que ya son padres de hogar, amas de hogar, ¿cierto? Ambos trabajadores, ambos gente positiva, nosotros nos empezamos a dar cuenta que la cosa está funcionando fundamentalmente en este momento para productos como la carne de cerdo y como los huevos sobre un criterio relativo a una sola palabra. Hijo de puerca, está caro la libra de cerdo. ¿Por qué, don Jorge? ¿Por qué, don Luis? Su carnicero de confianza, el par. Pues madre, huevos a 470 pesos cada huevo. ¿Por qué? El señor que nos vende los huevos. ¿Por qué, señor Camargo? Aquí en mi casa. Profe, del par. Entonces dice uno, uy, sí, claro, nos estuvimos 20 días en paro, las zonas productoras de huevo, las zonas productoras de cerdo estuvieron golpeadas. Pero cuando yo me vuelvo al proceso eminentemente microeconómico y me pongo a analizarlo, digo yo miércoles, pero espere cómo es la cosa. Tuvimos pérdidas evidentes, yo no las estoy negando, pero no le estoy cargando eso a la eficiencia del sistema, sino se lo estoy cargando al consumidor. Ahora, el problema surge en lo siguiente. Cuando su estructura productiva obedece a una multinacional, las multinacionales, todas, incluidas Bavaria, que tanto nos gusta, ¿cierto? Incluidas la del señor que se la pasa caminando, ¿cierto? El señor Walker, que vende unas bebidas fermentadas deliciosas que vienen de los granos, que se denomina whisky, ¿cierto? Esas estructuras multinacionales lo que hacen es que no pierden dinero. Y el dinero, pues, que se perdió, se lo tienen que cargar al consumidor final. Y ahí viene la premisa muy particular con esto del sistema de los cruzamientos. Si yo le compro a un pequeño productor que no tiene soportado su sistema productivo exclusivamente sobre el proceso relacionado con maíces importados, si el pequeño productor me logra asegurar producto de calidad,
no engrasado, no cerdo tocinudo, sino un cerdo magro, bien presentado, pues entonces yo iba a voltear la cara a ese pequeño productor y apoyar a ese pequeño productor. Pero, hay un inconveniente. Nosotros estamos en este momento desconociendo la importancia que tiene el pequeño productor porcícola para la microeconomía del sistema nacional. Y es que el pequeño productor porcícola se queda aquí. El pequeño productor porcícola se queda en dos razas. El pequeño productor porcícola dice, no, yo que me voy a poner a meter un cerdo más si yo lo que quiero ver es los resultados. De hecho, no me interesa tener eh, un reproductor, ¿cierto? Sino yo voy a comprar lechoncitos para mejorar las condiciones, entonces yo los voy a cebar. Pero si los lechoncitos me lo vende mi compadre, y mi compadre me está asegurando calidad, y mi compadre empíricamente maneja el concepto de complementariedad, pues entonces yo sé que esos lechoncitos de mi compadre no me salen en 5 meses, sino me salen en 6 meses y medio, porque voy a darles mitad concentrado, mitad un alimento balanceado, porque voy a darles una condición que me permita balancear mis costos de producción. Y no voy a tener 50 reproductoras, 10 reproductoras, sino voy solamente a levantar. Mi finca se va a encargar de levantar y se va. Y entonces manejo yo mis costos de producción. Tengo un compadre que me puede vender el suero y entonces empíricamente hago la mezcla para bajar los costos de producción y propender por el criterio de complementariedad desde la eficiencia técnica del cerdito. Pero la respuesta en el mercado, infortunadamente, la dan, o la respuesta en términos de precios se está dando sobre lo que impone, guión sugiere la gran empresa, el paro. ¿Por qué los huevos están? El paro. ¿Por qué la carne? El paro. Y ahora es el dólar, y eso del dólar es una realidad, y no podemos escapar. Entonces, de nada va a servir esto, siendo muy críticos. De nada va a servir que nosotros nos gastemos en la técnica si económicamente el modelo depende de una externalidad que se llama el dólar. Y digamos, como decían los viejitos, gracias a Dios, no dependemos de la libra esterlina y si no estábamos reventados. A 5.800 la libra esterlina, a 5.000, permítame ver cómo cerró la libra esterlina, preguntámoslo aquí. A 5.318 la libra esterlina. Menos mal las importaciones nos llegan a precio de dólar, porque a libra esterlina nos estamos reventando todos. Entonces, estos criterios técnicos tienen que tener la respuesta administrativa, que es para lo cual ustedes se están formando y nosotros, en buena o corta medida, estamos acompañando la formación, y es aprender a tomar las decisiones. Y esa toma de decisiones en un punto determinado. Y les quiero contar una cosa con criterio de certeza, hace que el pequeño productor diga, bueno, yo no tengo cómo reemplazar el padrote, no tengo cómo reemplazar los vientres. Entonces la gente descarta las cerdas al octavo parto, máximo, en las explotaciones de alto nivel, porque la cerda se desgasta desde lo metabólico, pierde mucho calcio, pierde mucho fósforo, se hace sensible, y más que sensible, susceptible a procesos como las fracturas. Entonces yo voy a salir de la cerda, ¿cierto? Hacia el octavo, noveno parto. Pero cuando yo no tengo dinero, yo algunas veces echo mano de la consanguinidad. Y en los libros de genética mendeliana, para porcicultura, libros clásicos del siglo pasado, estaba permitido lo siguiente. Por una única vez se podrán cruzar los padres con las hijas para fijar características deseables productivas. Por una única vez sugiere que, no quiere decir que el cerdo, por el macho, por una única vez le copule con las hijas, sino estamos hablando en el sentido de única vez en esa generación filial. Si usted ya lo coge en corte parejo, y entonces lo cruza con las primeras hijas, con las segundas y con las terceras, ¿cierto? Entonces ya no es padre con hija, sino padre con nieta, padre con bisnieta, padre con tataranieta. Ahí sí se acentúa y se acrecienta el problema de la consanguinidad. ¿Cómo se fijaron la mayor cantidad de razas
de bovinos, de equinos, de porcinos en el mundo, utilizando criterios de consanguinidad, entrecruzamiento, o en inglés lo consiguen con la expresión inbreeding, ¿cierto? IN, breed, de raza, ING, inbreeding. El inbreeding es permitido, para fijar condiciones productivas por una única vez. Cuando el pequeño productor tiene inconvenientes para acceso tecnológico a material genético que refresque su producción, me parece a mí, ojalá los cánones estrictos de la genética no me castiguen más adelante, yo pudiera aconsejarle a ese pequeño productor, ubicado en la última vereda del corregimiento de Morcote, del municipio de Paya, ¿cierto? A 5 horas a lomo de mula de ese corregimiento, yo al debería decirle, utilice el macho con las crías por una única vez, don Joaquín, don Jorge, don Julio, don Evaristo. Ya cuando usted está aquí, en Dutama, en Paipa o en Sogamoso, y hay opciones de negocio para evitar la consanguinidad, por ejemplo, inseminar, no lo aconsejo. Y eso lo va dando la experticia. Y ustedes jóvenes tienen que ir adquiriendo experticia mediante dos grandes vías para sacar adelante el sector agropecuario en este momento. La primera, leer como si no hubiera mañana, con la misma devoción con la que abren su cuenta de Instagram, de TikTok, de OnlyFans, ¿cierto? De YouTube. Con esa misma devoción que hacen esas actividades cotidianas, muchos de ustedes, por favor lean. Y la segunda cosa, salgan del entorno que infortunadamente con la pandemia se nos acentuó, y es estar solamente en la zona de confort. Y es, oiga, este señor nos está hablando de cerdos. Yo tengo un padrino, un primo, un novio, un exnovio, un sugar daddy, dicen ahora las niñas, yo no sé cómo dirán los pelados, una sugar mom creo que es la cosa, ¿cierto? Que tiene cerdos, venga, miro cómo funciona el sistema. Tenemos inconvenientes con el tema de la pandemia, por supuesto, muchachos, yo no estoy negando eso, pero me parece que en este punto, que hay que empezar a colaborarle a la humanidad, pues hay que también pellizcarnos un poquitico, ¿cierto? Pellizcarnos fuerte los brazos, los antebrazos, y decir, oiga, voy a ver de mis vecinos quién cría cerdos, a ver cómo funciona, a ver si el hombre hace consanguinidad, a ver si el hombre tiene acceso a inseminación artificial. Venga, miro cómo descolmilla, venga, miro cómo alimenta. Yo también tengo que colaborarle en este momento histórico a la humanidad, es que tengo que por mis propios méritos, ojo, no los estoy mandando a salir para que después no manden a la escuela quejas que el profesor nos mandó a irnos y me llamen a mí que por qué mandé a los muchachos 5 días de práctica. No, ojo con eso. En la cercanía de sus casas, averigüen cómo hay cerdos, dónde hay cerdos. Vayan y entren, pidan permiso, miren el sistema productivo. Si el sistema productivo es de un cerdo a estaca, pues miren cómo funciona, pregunten en cuánto tiempo se ceba ese cerdito, cuáles son las condiciones. Ojo, no les estoy mandando que se vayan 5 días para Ibagué y después me llaman a mí que porque hice práctica de Ibagué sus papás o sus mamás o sus sugar daddies o sus sugar mom. Ojo con eso, ¿cierto? Pero pónganse inmerso en esto y bájense un poco a las condiciones de lo que en nuestro entorno estamos encontrando. Recuerden que les boté una cifra, que es una cifra que no es alentadora. Nosotros, respecto a los datos de la última encuesta nacional agropecuaria, estamos aportando el 1.5% de la producción nacional de porcinos, que en términos de predios tiene más o menos 8.897 predios, que respecto del nacional son el 4.7% de los predios dedicados a producir cerdos. Entonces, tampoco estamos hablando de una actividad que nos va a sacar adelante como departamento, a menos que hiciéramos un recambio tecnológico, y ese recambio tecnológico se demoraría unos 30 o 40 años. Los hijos de ustedes, discúlpenme el ejemplo, la hija de Mónica, el hijo de Ángela que están en este curso, las que son mamás, los sobrinos de Jonathan Higuita, los sobrinos de Marco Antonio Pardo, todos los que tenemos sobrinos y allegados, esa generación, los hijos de esa generación, si empezamos en este momento a trabajar con ellos,
pudieran ser la cabeza de lanza en un recambio tecnológico. De masificar esto que está aquí, inseminación artificial, porque no es solamente llegar y que entonces voy a inseminar y que en 21 cerdas adultas, no, es también establecer toda una estructura desde la tecnología en forma de conocimiento. Inseminar por acto mecánico, eso lo vamos a ver en unos videos en un par de clases, inseminar por acto mecánico no tiene ciencia salvo el cuidado en no lesionar la cerda y en saber manejar el semen y en saber manejar el catéter. Pero ojo, inseminar en forma de tecnología blanda, de conocimiento, sí requiere toda una ciencia y para eso están ustedes llamados a esto. Para que la consanguinidad no se siga viendo en el pequeño, muy pequeño productor como un problema, sino que algunas veces se vea como una opción de realidad productiva. Ah, bueno, pero es que en Paya Morcote, me va a contestar cualquiera de ustedes, profe, ya en Paya Morcote un primo montó unos cerdos y ya yo conseguí un macho de Pietran finalizador de la línea X, Y o Z, entonces vamos con doble lomo. Ah, bueno, listo. Entonces ya empieza a masificar en su región el tema de la inseminación artificial. Mientras tanto, manejemos esto. Manejemos estos conceptos, que estos conceptos no le hacen daño al sistema productivo. Cuando yo tengo claro el sistema productivo, ¿cierto? Yo ya puedo empezar a imaginar condiciones relacionadas con modificaciones del sistema productivo. Y es que hoy en día estamos retornando por el bienestar animal y por las condiciones de alimentos inocuos a producir animales en pastoreo. Ya ve uno en algunas granjas, yo se los digo, en mi familia trabaja con ovejas en el municipio de Monguí, están invitados a que nos sigan a través del Facebook, Buenos Aires Granja Ovina, me dan me gusta, eso no me monetiza, pero por lo menos ven las fotos de las ovejas, subiendo para Monguí, en la bifurcación entre el camino de Tópaga y Monguí, hay una señora que ya, en lo que yo le he contado, lleva 3 cerdos levantados a estaca y en pastoreo libre. O sea, retornó a que el cerdo vaya levantando, vaya buscando, vaya sacando gusanos, vaya haciendo el proceso de osar que naturalmente lo ha hecho. ¿Cómo será de clave ese proceso de osar? Que los españoles, que son muy inteligentes para algunas cosas y para otras, pues nos mandaron a los que eran como de menor calidad social, los españoles cogen a los cerdos, los llevan a los sitios donde están las bellotas y las trufas y ponen a los cerdos fundamentalmente a producir bajo unas condiciones muy, pero muy particulares. Y lo que hacen es que cogen esos jamones y a esos jamones los ponen en una condición bastante interesante y es que los ponen a madurar dentro de unas cuevas o dentro ya hay unas factorías especializadas y se venden jamones de denominación de origen que se pagan muy pero muy diferenciados de el jamón que viene empacado o el jamón que le venden a usted para hacer sándwich. Entonces, ojo, esta cosa de producir lechones y de llevar el lechón destetado o la hembra desde el momento del parto hasta el destete de los lechones a sistemas de pastoreo está tomando muchísima fortaleza. Pero, como dicen ustedes, con el profe Vega siempre hay un pero, no es botar el cerdo y la cerdita gestante a un potrero donde no hay que comer y recogerla cuando venga con los lechoncitos y ponernos bravos porque no parió 14, sino apenas tiene 7 vivos. Y los otros están muertos por ahí y se los empezó a comer. Los modelos de producción en pastoreo que se están manejando en los países con altos niveles de desarrollo, Verbigracia, Alemania, que es potencia en producción porcina, llevan la cerda al pastoreo. La cerda sí se come 2 o 3 ramitas de forraje que nace, ¿cierto? Pero le están dando una dieta balanceada. La diferencia está en que la cerda puede buscar por debajo de la tierra, puede revolcarse. Los lechoncitos buscan, se revuelcan y eso les da una condición de bienestar animal. Y está claramente demostrado que cuando baja la concentración de cortisol circulante en sangre, los animales tienen mejor tasa de crecimiento. El modelo clásico que nosotros conocemos es el de confinamiento, que es muy, pero muy criticado en este momento por todas las tendencias y las condiciones que están relacionadas con el funcionamiento del bienestar animal.
y más que el funcionamiento con el concepto de bienestar animal. Entonces, este modelo de confinamiento está soportado sobre una producción muy en línea. Ustedes se acuerdan del profesor Taylor y Fayol. Todo esto va estricto, tiempos y movimientos, lavo, comida, lavo, comida, lavo, comida, sirvo, lavo, comida, sirvo, parto, lavo, comida, sirvo, parto, parto en una jaula pequeña. Vamos a ver ahorita más adelante dimensiones de las jaulas. Entonces, ese sistema de confinamiento en este momento tiene muchísimas críticas y se está buscando, por supuesto, pues que se pueda hacer o exista o haya todo un recambio tecnológico para tener los animales en una mejor condición. Como resumen, para ir cerrando esta clase del día de hoy, nosotros estamos hablando que la gestación de las cerdas es de 16 semanas. Estamos, y eso lo recuerdan ustedes por tal vez un cuadro que con algunos de ustedes hicimos cuando les di fisiología. Entonces aquí es preciso que recordemos que la gestación de las cerdas es de 3 meses, 3 semanas, 3 días. Dicen algunos libros y 3 horas, pero tampoco es tan exacta la cosa, 16 semanas. Eh, la lactancia es un tiempo que se está entendiendo una semana antes del parto para hacer todo el proceso de preparar y de estructurar la glándula mamaria. Y 8 semanas, en términos generales, está durando el proceso de la lactancia. Estamos hablando de engorde de 20 semanas, ¿cierto? Dentro de los cuales dividimos fundamentalmente la cosa en 10 semanas de crecimiento, que van hasta los 60 o un poquito más de 65 kilos, y la finalización, otras 10 semanas, lo que nos está llevando fundamentalmente a animales de 100 kilogramos. Con el nuevo modelo, con los nuevos ajustes en términos de metabolismo porcino y todos los avances que hay en este momento, ya estamos hablando nosotros que el proceso de finalización debe estar por encima de los 110 kilogramos. Con retos tecnológicos, ojo, no con alimentación alternativa, no dándoles salvado, no dándoles suero y no dándoles desperdicios o lo que conocemos tradicionalmente como lavazas, sino animales que solamente comen fórmula y que comen de manera sistematizada. Los que tienen una nutrición de manera un poco más alternativa, pues lo estaríamos tratando nosotros de esta forma. Entonces, el panorama es muy particular, el panorama nos lleva de una forma muy interesante a poder establecer todo este funcionamiento que es el que les quería dejar para el día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo que voy a hacer fundamentalmente es que voy a colocarles un par de videos no, de lecturas para que complementemos todo lo que está relacionado con los sistemas productivos porcinos. La actividad que vamos a hacer es la siguiente. Para el próximo miércoles, que estamos a 25, lo que vamos a hacer es que vamos a resolver un taller analítico, en el cual, soportado en las presentaciones que hemos tenido hasta el día de hoy, más las lecturas que les voy a dejar, vamos a intentar empezar a resolver casos empresariales. Ese taller lo vamos a desarrollar en la segunda parte de nuestro encuentro. En la primera vamos a hacer resolución de inquietudes, tanto de las lecturas como de lo que vimos el día de hoy, y ya en la segunda parte, después de las 11, de las 9:30, vamos a resolver el taller. Quedo pendiente de ustedes, entonces cualquier cosa que necesiten, por favor, me contactan a través del correo electrónico. Feliz día para todos y ojalá gocen mi ausencia por el día de hoy. Chao, chao.